Pero bueno, más o menos vimos una introducción a la materia y digamos, de la clase pasada lo que podemos ver un poco, digamos, lo más importante para mí era el tema de la aplicación de las normas tributarias en el tiempo y el espacio, la doble imposición, todo lo demás. Digamos, las divisiones del derecho, la interpretación, bueno, la interpretación sí, el tema de la actividad económica, pero después lo demás lo vamos a ir viendo un poco más detallado durante toda la materia. ¿Tá? Bueno, hoy vamos a ver un poco un tema que aquellos que dieron financiero más o menos lo tienen medio claro, supongo, si se acuerdan. El tema de los tributos, es decir, cómo el Estado obtiene sus recursos y qué tipo de recursos y cómo los clasificamos y cómo los estudiamos para ver de qué estamos hablando cuando hablamos de tributos. O sea, para ver o sea, cómo se financia el Estado a través de una de las maneras de financiarse, que es a través de los tributos. Es decir, cómo cercena el derecho de propiedad de cada uno de los contribuyentes legítimamente, porque tiene ese poder de imperio para hacerlo, succionando o cobrando, o sea, el derecho de propiedad cobrando en ciertas sumas, ya sea en forma de especies o en forma de dinero, a las personas que residen, vamos a hablar como dice la ley de procedimientos tributarios, residen en la República, ¿no? Contribuyen a financiar los gastos. Que no es la única manera, pero bueno, ya vamos a ver. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que se entendía por tributos en general? ¿Alguien pues se acuerda que había varias especies? O sea, había varias cosas que entendíamos por tributo. Lo primero que tenemos que entender es que tributo no es impuesto. El tributo es la manera que tiene el Estado de ejercer el poder coercitivo a través de su poder como Estado, de cercionar este derecho de propiedad a los residentes en el país. ¿Mm? Impuesto es otra cosa, es una de las clases de tributo. ¿Está? ¿Les queda claro? ¿Sí? Bien, más o menos esa sería una definición. Ahora, bueno, los tributos característicos son los que llamábamos impuestos, tasas y contribuciones. Y se acuerdan más o menos, o sea, impuestos era aquello el monto que el Estado recauda sin tener una asignación específica, es decir, a través de su poder, que se lo da la Constitución o este poder coercitivo, recauda a través de una metodología determinada, que ya vamos a ver cuál es, cierta suma, ya sea en especies o en dinero, pero sin tener una asignación específica, es decir, va no quiero decir bolsa, pero va a una cuenta general que después va a distribuir en función de del gasto público que tenga, ¿verdad? Bien. Después teníamos lo que se llamaba tasas. Tasas es lo que el Estado, lo voy a hablar en forma general porque ya lo vimos muy específico en financiero, pero lo que estas tasas es aquello que el Estado cobra por un servicio que presta. Es decir, por ejemplo, el ABL, sí, servicios generales. Bueno, ahora se llama servicios generales. La tasa del cementerio, la tasa de justicia, hay un montón, la tasa de seguridad e higiene en el tema comercial, la tasa de publicidad y propaganda, la tasa de habilitaciones. Ya vamos a ver la característica que tienen las tasas. Y por otro lado están las contribuciones. Las contribuciones también ¿cómo es? Es una imposición del Estado, pero que tiene como finalidad dar un beneficio futuro a aquel que contribuye. El ejemplo característico que siempre doy es el tema de las contribuciones a la seguridad social. Es decir, yo aporto a la seguridad social para que en un lapso de tiempo obtener el beneficio jubilatorio. Por ahí yo aporto, por ahí, tengo un beneficio, aporto para que se afalte
la calle de tierra. Bueno, ahora mucho de esto no hay, ¿no? Pero es una, aporto para faltar la calle de tierra porque voy a tener un beneficio futuro en la evaluación del inmueble que da al frente de esa calle de tierra, porque se va a evaluar más. Por ejemplo, cuando se construyen autopistas, lo mismo. Por ahí cobran una contribución especial con el efecto de construir construir la autopista, pero digamos, los bienes linderos van a tener una valuación en esos bienes frentistas a esas autopistas. ¿Queda claro? La diferencia entre uno y otro, porque esto después vamos a ver que tiene un régimen diferente. ¿Mm? Y no todos pueden, no, o sea, según la Constitución, no todos tienen la potestad, digamos, no todos los niveles de gobierno tienen la potestad de cobrarlos o de sancionarlos. ¿Tá? Vamos a ver esto. El tema que queda acá, la perla de todo esto, es el tema de la discusión del peaje. ¿Qué es el peaje? Para algunos civilistas, el peaje es un precio. El peaje. O sea, lo que cobran las autopistas, eso es lo que cobran estas concesionarias por transitar por alguna vía, con algún beneficio. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es esto del peaje? ¿Es una contribución? ¿Es un contrato entre privados? Bueno, hay toda una discusión sobre este tema que va a ser uno de los trabajos de investigación de ustedes. ¿Está? No, pues está bueno porque hay distintos enfoques. Hay un enfoque civilista que habla que es un contrato entre un privado y una concesionaria donde paga un precio para poder transitar por una ruta. Otros dicen que no, porque el precio del peaje lo establece el Estado y en el medio hay una concesión del Estado y que en realidad el dueño de la ruta es el Estado y no el que te presta el servicio. Bueno, hay toda una discusión sobre esto. Después les voy a mandar un artículo para que tengan mayor abundamiento. Hay una ley que especifica, la 17.210 creo que es, los números nunca me acuerdo bien, pero es la ley que regula el peaje y cómo es. Entonces hay tres partes ahí, una es el Estado, otra es la empresa concesionaria y otra es el usuario de la ruta, que están relacionados entre sí, porque el precio no lo pone el concesionario, sino que el precio lo pone el Estado y es el que paga el usuario. Y por otro lado, el concesionario es el que brinda el servicio y recibe el precio, pero una parte del precio va al Estado y otra parte es para reinvertir en el mantenimiento de la ruta, o de la vía, o de lo que sea. Bueno, y después, lo importante para nosotros, los abogados, ¿qué pasa si ocurre un accidente en estas vías concesionarias? ¿Quién es responsable? ¿El concesionario o el Estado? Bueno, hay toda una discusión ahí. Está bueno, es un tema, o sea, parece que no, pero esto es un tema que uno cuando empieza a analizarlo y empieza a desmembrar jurídicamente todo, entonces empieza a discutirse, ¿qué es entonces? ¿Es un tributo? ¿Es un contrato de servicio? ¿Es un contrato administrativo? ¿Qué es? Bueno, ahí estamos. Después le voy a dar más o menos las bases para hacerlo y bueno, va a ser una de las cosas que vamos a hacer en el cuatrimestre, que está bueno. Casi siempre lo tomo y salen buenas conclusiones. Bueno, queda claro más o menos cuáles son, digamos, lo que consideramos tributos, que va a ser lo que regula nuestra materia. El derecho tributario se va a enfocar a esto, esta relación de los contribuyentes, vamos a hablar de las partes, en relación al cumplimiento de estos tributos, del impuesto, de las tasas y contribuciones. ¿Tá? Y cómo es la relación del Estado y cómo nivela esta relación asimétrica las distintas normas que regulan esta relación. ¿Tá? Bueno, seguimos hablando de teoría y vamos a hablar un poco de impuestos y la clasificación de impuestos. Vamos a analizar lo que son los impuestos para ver un poco cómo el Estado, o sea, cómo el Estado tiene o sea, cómo los contribuyentes pueden contribuir, valga la redundancia, a aportar para financiar el Estado y que los impuestos
cumplan con este principio de equidad y de justicia. Entonces acá tenemos que hablar de lo que se llama capacidad contributiva. ¿Qué es la capacidad contributiva? Es esta historia de cómo cada contribuyente tiene capacidad de contribuir a financiar el Estado a través de los impuestos. Y ahora nos vamos a ir a, bueno, los que vieron economía conmigo, creo que ya lo vimos en algún momento, y si no, vamos a sacarlo ahora, que partimos de la ecuación básica de economía. Es decir, que una persona recibe ingresos, Federico Ruiz, recibe ingresos, ¿verdad? Y esos ingresos son igual a lo que consume o lo que invierte o ahorra. Ya vamos a ver qué son estos ingresos o la renta. ¿Qué es lo que consume o qué es lo que ahorra? Los ingresos o la renta es lo que toda persona percibe, ¿no? Ya sea en moneda o en especie. Y eso lo va a destinar, aparte va a destinar a consumirlo, y parte va a destinar a ahorrarlo o invertirlo. Es decir, a consumirlo no necesito explicarle mucho. O sea, las cosas de primera necesidad, compra bienes, consumidor final, creo que ustedes, o sea, el derecho de los consumidores, creo que más o menos entienden lo que estamos hablando. Y ahorro e inversiones, o compra un inmueble, o compra algún bien, o ahorra en algún tipo de moneda o algún tipo de especie. Bueno, en función a estos tres términos, es que el Estado establece la capacidad contributiva o cómo va a contribuir cada uno de los contribuyentes. ¿Está? Bueno, y en función a esto, que es el otro tema que vamos a hablar, se programan o se diagraman los sistemas tributarios. Es decir, los sistemas tributarios van a tomar como recaudo la capacidad contributiva de cada uno de estos contribuyentes, y va a haber impuestos a los ingresos, impuestos al consumo, impuestos a la inversión o el ahorro. Pero, ¿cuál es la finalidad de esto? O sea, ¿cómo maneja el Estado esta ecuación? El impuesto por excelencia, y el impuesto más justo, y el impuesto más equitativo es el impuesto a la renta. Es decir, que cada contribuyente pague en función de lo que le ingresa. ¿Tá? O sea, en función de la renta que tiene, ya sea no importa, de lo que sea. Ahora, esa sería la base de un sistema tributario. Las otras dos términos de esa ecuación, ya sea el consumo, el ahorro y inversión, es una cuestión de política fiscal. Es decir, según la teoría económica, yo estoy de acuerdo con eso, deben utilizarse estos impuestos para regular políticas fiscales. Es decir, por ejemplo, el impuesto a los consumos. O sea, el Estado, si quiere que no se consuma algún tipo de producto, aumentaría la tasa de algunos de estos impuestos al consumo. Por ejemplo, hay un impuesto que se llama impuestos internos, que son, no sé si lo conocen, pero es un impuesto que se cobra para ciertos productos donde el Estado quiere que no se consuma. El ejemplo claro es el cigarrillo. El cigarrillo tiene un 430% de impuesto interno, ¿tá? Para reducir el consumo. En su momento, las bebidas alcohólicas tenían un impuesto interno muy importante para disminuir el consumo de alcohol, es decir, elevando el precio a través de este tipo de impuestos, restrinjo el consumo. ¿Queda claro? Bueno, en otra época el impuesto al alcohol se sacó, y entonces siempre hago esta anécdota. Cuando yo era chico, la cerveza se valía 3 o 4 veces más que una Coca-Cola. Entonces era imposible que nos sentáramos a tomar una cerveza cuando íbamos a jugar a la pelota. ¿Veo? Como cuando uno es joven. Entonces juntábamos para la coca, no para la cerveza. En cambio ahora es como que la cerveza y la coca van a lo mismo. ¿Está? Cuando me dicen que quieren restringir el consumo de alcohol, en realidad no quieren restringir nada. Se los digo como para que vean más o menos estos tips. ¿Tá? Lo mismo ocurre con ciertos, yo necesito recaudar o proteger también la industria nacional.
porque hay un desbalanzamiento de igualdad entre el producto importado y el producto que producimos acá. Entonces, por ejemplo, hay ciertos artículos suntuarios que tienen impuesto interno. Por ejemplo, los jabones de tocador, perfume, ciertos artículos tienen este tipo de impuestos. Eso es si yo quiero reducir restringir la demanda de algún tipo de este impuesto. Entonces, en forma indirecta, aumento el precio para que se me restrinja el consumo de estos productos. Esto sería en cuanto al consumo. Ahora, en cuanto al ahorro e inversión, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito que la gente invierta. O sea, ¿cuál es mi política? Que la gente invierta en bienes. Por ejemplo, el Estado necesita que invierta en bienes por algún tipo. Entonces, lo que hago es reducir los impuestos al patrimonio de cada una de las personas para que sea más factible poder comprar bienes. Y no quiero que la gente ahorre en pesos o ahorre en los bancos, entonces instituyo impuestos o tasas, impuestos al todo el movimiento financiero para que la gente no ahorre pesos o todo el movimiento, para que no hagan ningún tipo de movimiento financiero. Y si es al revés, necesito que, o sea, por eso son temas muy económicos, necesito que haya dinero en la calle, porque no hay dinero en la comunidad, no hay billetes, entonces lo que hago es por ahí restringir, no quiero que la gente invierta en bienes, en inmuebles, por algún problema de política, ¿no? Entonces, aumento los impuestos a los bienes o al patrimonio, entonces no quiero que venga a invertir nadie acá, porque comprar un bien acá sale mucho más caro que en otro país por el tema impositivo, entonces aumento, no quiero inversiones, aumento los impuestos al patrimonio y reduzco, si quiero que la gente ahorre, otra de las políticas es reducir impuestos a las transacciones financieras para que haya dinero en los bancos y pueda, bueno, algún otro tipo de política. ¿Queda claro cómo se maneja el sistema tributario? Así funciona, para que entiendan un poco después las políticas económicas. Bueno, así funciona el sistema tributario. Digamos, lo ideal y lo equitativo, y en los países donde son estables y son serios, el impuesto por excelencia y el que se cobra es el impuesto a la renta. Lo demás es accesorio y va variando de acuerdo a la política económica o a política tributaria o fiscal que los estados tienen. ¿Ah? Ahora, ¿qué ocurre? Cuando en países, y esto pasa por, fue el estudio de mi tesis, ¿no? ¿Qué pasa en los países en vías de desarrollo emergente, no sé cómo se llaman ahora, porque lo cambian de nombre todos los años? ¿Qué pasa en los países emergentes y en los países desarrollados? En los países emergentes, los sistemas tributarios están basados en los impuestos a los consumos. Es decir, los que más tributan son aquellos que los que consumen y no el impuesto a la renta. Después vamos a ver que en Argentina, en la mayoría de los países latinoamericanos pasa esto. El mayor impuesto o la mayor recaudación con que se financia el Estado es a través de impuestos que no son impuestos a la renta, sino son los otros impuestos de después, yo digo después del igual, ¿no? Después del igual. O sea, tanto sea por consumo o por el patrimonio que uno tiene. Es por una realidad económica, porque los países en vías de desarrollo tienen una concentración económica muy grande en pocas empresas. Bueno, hay todo un tema económico que me parece que no viene al sentido analizarlo acá en derecho tributario. Pero la idea es esta, que tengan idea qué pasa en un país como Argentina, que ahora vamos a ver cómo es el sistema tributario nuestro, en un país en vías de desarrollo, a diferencia de un país desarrollado. En un país desarrollado, como puede ser España, como puede ser Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, para no poner ejemplos siempre los mismos, ni Estados Unidos ni China, el impuesto importante o el impuesto en que la administración pone su punto de vista para recaudar es el impuesto a la gente. Bueno, hablando de esto, bueno, vamos a ver ahora un poco la clasificación de impuestos para ver cuándo un sistema es progresivo y un sistema es regresivo. ¿Qué quiere decir cuando un sistema es progresivo y un sistema es regresivo? Un sistema es progresivo cuando más equitativo es decir, que todos hacen el mismo esfuerzo para contribuir al Estado. Y un sistema es regresivo cuando es al revés.
hace más esfuerzo el que menos capacidad tiene. Esto generalmente pasa en los impuestos a los consumos. Es decir, el esfuerzo, no estoy hablando de montos numéricos, sino montos relativos. El que menos gana, o el que menos renta tiene, la mayor parte, en términos relativos, de lo que le ingresa a esa persona, lo consume. Por ende, va a tributar más en términos relativos que aquel que gana más. Porque el que gana más, llega un momento que uno puede consumir, pero bueno, uno puede consumir 1 litro de leche, pero no 20 litros de leche. Entonces, es como que el esfuerzo, o el porcentaje, o la equidad dentro de sus ingresos en los impuestos a los consumos o los impuestos indirectos es mucho menor de que menos recursos tiene. Por eso hablamos de que un sistema, el sistema tributario argentino es regresivo porque está basado justamente en los impuestos a los consumos y los impuestos a los patrimonios. Es decir, no es que tributan equitativamente a los que reciben lo mismo, sino que quien hace más esfuerzo en contribuir al Estado en términos relativos son aquellas personas que menos ingresos tienen. ¿Queda claro? Sí. Bien. Ok. Sí, profesor. Bien. Bueno, ahora vamos a ver un poco cómo son la clasificación de impuestos. Estamos con impuestos, después vemos qué está haciendo. Los impuestos podemos decir que habrán oído hablar de impuestos directos e impuestos indirectos, ¿verdad? Impuestos directos son aquellos que quien ingresa el tributo es el mismo que realiza el hecho imponible. Es decir, yo gané dinero, yo ingreso el tributo. ¿Está? Los impuestos indirectos son aquellos que no ingresa el tributo aquel que realiza el acto, el hecho imponible. Es decir, el impuesto al valor agregado. Yo compro un bien en un negocio, pago el impuesto, pero quien lo ingresa es el comerciante, no yo que hice el hecho imponible, que realicé el hecho imponible. ¿Queda claro? La diferencia entre uno y otro. Y el otro impuesto, bueno, es impuesto directo o indirecto. Bueno, después hay impuestos personales, impuestos sobre las cosas. Impuestos personales son aquellos en cual el titular del impuesto es una persona física. Y hay aquellos otros impuestos que son impuestos reales, que van sobre la cosa. Es decir, por ejemplo, el impuesto automotor va sobre el auto, no sobre el dueño del auto. El que paga el impuesto es el auto, no el dueño del auto. El impuesto, generalmente todos aquellos que tengan que ver con impuestos sobre los bienes. Es sobre los bienes, no sobre el dueño de los bienes. A pesar que, después vamos a ver la relación jurídica, a pesar de que el bien no lo va a pagar, sino lo va a pagar aquel que sea titular en su momento, digamos, el que va es sobre los bienes. Por eso yo siempre aclaro esto, que cuando hacemos una transferencia o hacemos una escritura, no necesariamente nosotros tenemos que tener el impuesto al día, transferimos todo. O sea, a cierta fecha determinada, el que tiene que pagar el impuesto es quien ostenta el dominio del bien. ¿Queda claro? Sí, pero igual no hay una obligación, supuestamente, de transmitir la cosa libre de gravámenes. No. Libre de impuestos, le... no. Bueno, eso es una adhesión que los particulares deciden hacerlo. Yo pensé, por ejemplo, que el registro automotor no te permitía Usted tramitar se va una al registro transferencia automotor. con deuda Sí. de patente, por ejemplo. No, que eso Exacto. lo paga el Usted otro. dice que que el comprador no se hace cargo, el comprador no se hace cargo. ¿Listo? O sea, los impuestos sobre bienes van sobre la cosa. O sea, le va a costar defender, o sea, usted como abogado tiene que saber para poder defenderlo, pero el común de la gente entiende que cuando uno hace una transferencia o una escritura tiene que tener los impuestos al día porque si no, no la puede hacer. No es así. ¿Está? Legalmente no es así. O sea, que después ustedes entiendan que en los contratos de compra-venta o en las escrituras pongan esa cláusula es otra cosa. Pero legalmente no. ¿Está? O sea, o sea, si uno no pone nada, no necesariamente lo tiene que
es responsable, sino que es responsable cuando alguien le reclama algo, es responsable el titular, el que tiene el dominio del bien. ¿Está? ¿Está claro? Bien. Otro de los impuestos son los impuestos instantáneos y impuestos continuos, que un poco lo hablé la otra vez con el tema de la retroactividad de la norma. O sea, hay impuestos que en el mismo momento en que se realiza el acto que se genera el hecho imponible, y hay aquellos que se genera el hecho imponible durante un periodo determinado, es continuos o acumulativos. ¿Ya? Esto nos va a servir para después ver, por ejemplo, cuando defendamos a algún cliente nuestro, qué tipo de impuesto tenemos. Y vamos a ver quién es el responsable o no, o si realmente al quien están intimando no es responsable. ¿Mm? Bien. ¿Está? ¿Queda claro? Sí. ¿Cómo es la que parece que no me acuerdo qué más? Bueno, clasificación de impuestos. Y ahora vamos a ver un poco los principios del derecho tributario. Más o menos son 4 o 5 los principios. Más o menos no son 4 o 5. Podemos hablar, o sea, uno de los principios es la neutralidad. ¿Qué implica la neutralidad? La neutralidad es que a mí la administración, o sea, la manera o lo que yo pueda liquidar impuestos, no me tiene que generar ningún costo adicional. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, les pongo un ejemplo que pasó en una época, bueno, ustedes son jóvenes, pero por ejemplo, cuando se implementó el tema de los controladores fiscales, en los cuales los contribuyentes que ya venían desarrollando la actividad tuvieron que tener un costo adicional, por ende se cayeron un montón de las demandas de clausura de la administración por el principio de neutralidad. A mí, los cambios en la administración del tributo no puede generar ningún costo adicional de los que ya están previstos. ¿Queda claro? La otra es la oportunidad, es decir, la recaudación tiene que, digamos, el contribuyente debe tributar es decir, debe tributar en el momento que se cierra el ciclo productivo. Por eso, bueno, lo más común es que un comerciante teóricamente cierre su ciclo con la compra y la venta, y por eso se estimula que son mensuales o anuales. Pero hay actividades específicas como la agropecuaria, como alguna otra de ese tipo de actividad que liquidan impuestos, por ejemplo, algunos cada 3 meses, otro cada 6 meses y otro cada 3 años. Por ejemplo, las empresas constructoras liquidan sus impuestos una vez que construyeron y vendieron el bien. ¿Tá? O sea, debe tener oportunidades, no debe de generar un perjuicio financiero al contribuyente. O sea, cuando ya está cerrado el ciclo. Por eso decimos, bueno, el comercio generalmente vende y compra en el mismo momento, o habrá algún promedio de venta a plazo. Por eso siempre en el tema comercio los impuestos son mensuales, pero recién se ingresan a los 20 días del mes siguiente que venció, en que se cerró el mes. Es decir, cuando se cierra el día 30 del 31 de agosto, voy a ingresar el impuesto en aquellos mensuales a partir del día 20-25 del mes de septiembre. Es decir, se toma generalmente un promedio de 30 días. Entonces, por ejemplo, en cambio, en otras actividades que, bueno, que son especiales, que no son las muy conocidas, tienen este tipo de regímenes especiales. Lo mismo que el régimen de importación y exportación. Una vez que se cierra el ciclo de la importación, es decir, se compra el bien, se pagó, en ese momento es cuando se ingresan los impuestos. ¿Tá? Los impuestos, también lo que dice. Bueno, ese es el principio de oportunidad, hablamos de neutralidad, hablamos de simplicidad. Y esto acá se van a reír todos, porque teóricamente el sistema tributario debe ser simple y claro y fácil de liquidar. Si me dice que tenemos 167, creo que sean 168 tipos de impuestos
en todo el sistema tributario, no es nada simple ni nada fácil ni transparente. Es decir, el mismo dato lo vamos tributando por distintos lados. Pero uno de los principios es la simplicidad. Pero bueno, tómelo como cuestión teórica. Otro de los principios es la autodeterminación impositiva. Es decir, el que liquida el impuesto es el contribuyente, no la administración ni ninguna de las entidades provinciales. Es decir, ni ARBA, ni AFGIP, ni la municipalidad, ni la FIP. Todos los impuestos los determina el contribuyente. Porque ninguna de la facultad de liquidar el impuesto no la tiene la administración, sino lo que la administración tiene es la facultad de fiscalizar y verificar que usted haya liquidado bien el impuesto. Porque si no, no tendría razón de ser el derecho tributario sancionatorio, de que te van a sancionar si vos no liquidas tu impuesto. Y acá les doy un tip normal. Los recibos de patente que ustedes reciben no necesariamente deben pagar lo que le importa que dice el recibo de patente. Si ustedes, ya vamos a ver, si ustedes hacen la liquidación de ustedes del valor fiscal que tiene el bien y cuánto es el porcentaje que debe estimularse, o sea, que está estimulado por ley, que se cobra por el impuesto a la patente y no coincide, ustedes no tienen que pagar la boleta. Tienen que pagar lo que ustedes quieren o ustedes estiman que debe liquidarse. Así pasa con el impuesto al inmobiliario, todo lo que sea impuesto, no tasas. Tasas es otra cosa que tasas, vamos a hablar de otra manera, porque tasas es un servicio. Pero lo que hablamos de impuestos provinciales, impuestos nacionales, que a ustedes les vienen una boleta, no necesariamente deben abonar esa boleta. Se los digo como abogados, como para poder defender. Estas son cosas que es lo que hace el abogado tributarista, ¿no? O sea, me vino un aumento del 200% del impuesto inmobiliario. ¿Está bien? Bueno, veamos la evaluación fiscal, vamos a la ley o al código fiscal de alguna de las provincias, cuál es el importe sobre la evaluación fiscal que debe tributar por año ese inmueble. Eso, dividido en las cuotas que correspondan, 6, 7, 3, 5, no sé qué sé yo, depende de la jurisdicción, es lo que debo pagar por cada cuota. Si eso no da, usted no paga la boleta que le vino. Hará un reclamo en ARBA para hacer una liquidación como corresponde. ¿Está? ¿Queda claro? Ese es otro principio, el principio de autodeterminación impositiva. ¿Está? Ahora, el tema es que si usted lo paga, está aceptando la liquidación es como si acepta la liquidación. ¿Está? Ese es el problemito. ¿Está? Ya vamos a ver más en detalle para que entiendan que cuando hablo de autodeterminación, ¿qué hablo? ¿Está? Bien. Otro de los principios que tenemos es, bueno, la equidad, que es lo que hablamos un poco, que la equidad en el término de que todos los contribuyentes, o sea, todos los contribuyentes ante la misma situación tienen la misma carga tributaria, que no hay que confundirlo con igualdad. Es decir, porque también vamos a ver que hay unos institutos en el derecho tributario que son las retenciones, percepciones, y hay exenciones impositivas. Entonces, en la misma situación, es decir, un agricultor que vende vacas en la provincia de Santa Fe, ponemos como ejemplo, tendría que tener la misma carga impositiva que otro en las mismas situaciones con la misma cantidad de vacas en la provincia de Santa Fe. ¿Está? Y si hay una exención, esa exención debe ser igual para los dos. Ahí es cuando estamos hablando de equidad. O sea, que sea a trato equitativo, que no es lo mismo que igualdad. ¿Estamos? Bien. Vamos siguiendo. Tengo un machete acá porque si no me olvido las cosas. Voy aprendiendo. Para que no se me vaya nada. Bueno. Hablamos ¿Seguimos de con equidad. los principios? No, estos son los principios. Ok. Bueno. Profe, Sí, perdón, yo que sí. ingresé tarde porque estaba en otra materia. ¿Podría repetir rápido cuáles eran los principios?
Los principios era, bueno, equidad, autonomía del impuesto, simplicidad, neutralidad, y no sé si me olvido de alguno que dije algunos más. No, creo que son esos. Bien. Una pregunta, profesor. Sí. Si vamos a algún manual. Principio de legalidad, principio de realidad económica, principio de capacidad contributiva, principio de neutralidad y principio de no confiscatoriedad. Confiscatoriedad. Ya lo vamos a ver. ¿Corresponden o no? Sí, corresponden, lo que pasa es que lo vamos a ver como principios constitucionales, porque vamos a ir viendo, Okay. o sea, estos son principios que no están en ningún lado, lo que estoy hablando ahora. O Ok, sea, perfecto. simplicidad, neutralidad, el de equidad sí, pero es más igualdad que equidad. Lo que vamos a ver después van a ser, sí, los principios cuando entremos a la clase que viene. En derecho constitucional, vamos a ver artículo por artículo, donde están estos principios de legalidad, el principio de legalidad, el principio de igualdad. Claro, más como fuentes. Claro, o sea, son principios dentro del derecho constitucional. No es un principio dentro del derecho tributario general. Son principios constitucionales para que una ley no sea inconstitucional, que es diferente a esto. Bien. O sea, uno puede atacar, te lo digo, ya que está, lo hablamos, ¿no? Uno puede atacar un impuesto por estos principios que vos hablás, por los principios constitucionales, pero no por estos principios. Bien, ¿Te queda bien, claro? muchas gracias. Sí, sí, así los diferencio también, porque los claro, tenía sí, todos. Sí. O sea, claro, sí, en los libros generalmente está todo Cuando junto. hice el apunte lo hice con todos juntos, por eso. Sí, generalmente están todos juntos, pero yo los separo un poco porque uno sí, yo los puedo declarar inconstitucional porque violan una norma constitucional. El otro no. O sea, puedo por la doctrina que sostiene este tipo de principios. ¿Estamos? O sea que estos principios son dinámicos. Son principios doctrinarios. O sea, la doctrina está de acuerdo y ya les voy a mandar alguna que otro fallo donde habla de estas cosas. ¿Está? Pero después el principio de no confiscatoriedad, el principio de legalidad, el principio de igualdad, o sea, que no hay ley sin impuestos, o sea, este tipo de cosas, que el impuesto no puede superar cierto porcentaje de la base del hecho imponible porque si no es confiscatorio. Estamos más allá de lo que tiene autorizado el Estado como poder coercitivo para sustraer de tu derecho de propiedad. O sea, el principio de igualdad del 17, que todos somos iguales ante la ley en las mismas circunstancias, que no tiene nada que ver con equidad, que es el mismo esfuerzo. Perdón, hablo muy ligero, pero bueno, ¿está bien? ¿Se entiende? Bueno, es para entenderlo un poco, ¿está? ¿Queda claro la diferencia de los dos? ¿Está? Igual los dos, todo o sea, lo vamos a utilizar para cuando hagamos una defensa tributaria o cuando tengamos que realizar algún dentro de la administración, sancionar a algún contribuyente, usamos esto, obviamente. Por eso esta historia de explicar un poco todos estos principios y todas estas cosas van a servir como fundamento para el ejercicio de la profesión. ¿Vale? Perfecto. Gracias, profesor. Bien. No, todo bien. Me fui de tema. Pero bueno, me chufo con un tema y sigo. A ver, vamos a ver el Word que tengo acá con los puntitos que puse. Bueno, ya hablamos de esto, hablamos de la clasificación de impuestos, del sistema. Y bueno, y ahora vamos a ver un poco de lo que se llama potestades tributarias. Es decir, qué puede hacer cada una de los distintos niveles de gobierno. Es decir, y eso me lo va a dar, o sea, algunos autores lo ponen, o sea, pedagógicamente, porque en realidad lo podemos ver todo juntos, lo pone pedagógicamente dentro del derecho constitucional. Para mí no, para mí es cómo se estructura un sistema tributario. Es decir, qué pueden cobrar el gobierno nacional, qué puede cobrar o ingresar. ¿Qué puede cobrar o promulgar el gobierno nacional? ¿Qué puede promulgar, cobrar o accionar el gobierno provincial? ¿Qué puede hacer la ciudad autónoma y qué puede hacer las provincias? Ya tenemos todos estos niveles que tienen distintos tipos de impuestos y puede sancionar distintos tipos de cosas. ¿Claro? Bueno, creo que por ahí les hice leer en algún momento el 75 inciso 2, donde habla que lo tienen por ahí porque yo tengo zona de escuchar. La verdad me olvidé.
Me olvidé de poner el 2, 75 y 2, que dice el Congreso, como atribución del Congreso. Imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias, imponer contribuciones directas por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan. Las contribuciones... Hasta ahí. Ahí está definiendo las potestades. Es decir, el Estado federal puede sancionar, es decir, la nación puede sancionar únicamente impuestos directos. Que dice concurrentes con las provincias. Cuando habla concurrentes no puede generar esta doble imposición interna que hablábamos la clase pasada. Es decir, cuando habla de forma concurrente, es decir, va a promulgar o sancionar impuestos indirectos el gobierno federal, y también está autorizado los gobiernos provinciales a promulgar impuestos indirectos, pero entre ambos no puede generar una doble imposición. ¿Queda claro? El tema de la doble imposición es una prohibición constitucional. Claro, ahí te está definiendo qué es lo que puede hacer cada uno. Pero, a ver, por ahí no estoy claro. ¿Está prohibido por la Constitución la doble imposición tributaria? Exactamente, en este artículo, claro. Sí. Me pregunto porque me estoy guardando la pregunta, creo, hace 20 minutos más o menos, y no quería prender fuego a nada, pero, a ver, nosotros tenemos un país subdesarrollado, con impuestos orientados hacia el consumo, pero no dejamos de cobrar impuestos ni a la renta, ni al ahorro, ni a la inversión. Entonces, si yo tengo un impuesto a la renta, llámese ganancias en este momento, al que voy a aportar, y después de haber aportado y que me quedó el neto de lo que gané, voy a comprar la leche al chino y me cobran el 21%, ya ahí desde vamos tengo una doble imposición tributaria. Tenés una doble imposición, pero con distintas maneras de ver la capacidad. Es lo que me preguntaste la otra vez, con la distinta capacidad. El tema es, la doble imposición tiene que ver con el mismo impuesto y la misma base imponible. Son dos cosas diferentes. La base imponible, digamos, el hecho imponible. El hecho imponible tiene que ver con la acción que vos realizás. Es decir, uno es generar ganancia y el otro es consumir. Entonces no realizás el mismo hecho imponible y te están cobrando impuestos sobre el mismo hecho imponible. Claro, es un problema de política fiscal más que un problema de doble imposición. ¿Te queda claro? Sí, está bien. Entiendo que es injusto. No, o sea, entiendo que le buscaron la vuelta legal para que no haya una ilegalidad en el cobro de esos impuestos. Vamos a ver un montón de estas cosas en derecho tributario. Que hay una rosca en ningún sentido, no estoy hablando nada, sino que le dan la vuelta legal para que la definición de hecho imponible es la acción. Es decir, yo gano, pago. Yo consumo, pago. Yo tengo, pago. Ahora cuando veamos la relación jurídica, vamos a entender esto de hecho imponible y qué es base imponible, y que vamos a ir entendiendo un poco más la doble imposición. La doble imposición tiene que ver con, digamos, lo asimilamos con el no bis in idem. Es decir, el que matare no puede ser juzgado dos veces por lo mismo, ni ser penado dos veces por lo mismo. El que hace una acción debe ser penado, o debe ser, en este caso sería castigado, es decir, cercenado en su derecho de propiedad por una sola vez, no por dos maneras diferentes de haber realizado el mismo acto. ¿Está claro? Sí. Ese sería el principio del derecho tributario, de la doble imposición. ¿Está? Entiendo lo que vos decís, pero si realmente se usara los impuestos, como hablé hace ratito, de este tema de usarlo como política fiscal, porque yo no quiero que se consuma tal cosa, o sea, porque al Estado no le conviene, está todo bien. Ahora, si lo voy a usar como este tipo de impuestos, después del igual, como el principio de recaudación, ahí es donde se produce un poco de, no ilegalidad, sino de falta de equidad. Y por eso hablamos de regresividad del sistema. Es decir, que cada vez, pagan más. O sea, en definitiva, la conclusión es que el gasto del Estado lo está financiando la gente que menos tiene y no la que más tiene. La que menos tiene, no, la que menos ingresos tiene. ¿Tá?
La conclusión es esa, a lo largo del tiempo, o sea, la que va a generar, la que le va a aportar al Estado para financiar el gasto, va a ser la gente que menos recursos, menos ingresos tiene, que la que más recursos. Por eso, bueno, a veces un poco esto de lo que los medios dicen y lo que la gente habla, estudiando estos temas, uno va viendo que no es tan cierto lo que dice. ¿Está? Bien. Bueno, seguimos. Está bien, Doc. Bueno, entonces hablábamos de la potestad, hablábamos que el gobierno nacional, digamos, el federal, el central, lo que puede cobrar son impuestos indirectos. Y las provincias también pueden cobrar impuestos indirectos mientras no se dé esta historia de la doble imposición. Ahora, el Estado nacional únicamente puede cobrar impuestos directos en casos de emergencia por un tiempo determinado que afecten. Es decir, que impuestos directos el Estado nacional no puede cobrar. El único que puede cobrar impuestos directos son los gobiernos provinciales. Y acá hago la salvedad igual cuentito de todos los años. Impuesto a las ganancias, ¿qué es? ¿Un impuesto directo o un impuesto indirecto? Según la definición que dimos recién. Indirecto. Directo. O sea, yo obtengo la ganancia, hago mi declaración jurada de ganancia y lo pago. Sí, pero ¿quién percibe ese tributo? ¿La provincia o la nación? La nación. Entonces sería inconstitucional, ¿verdad? Sí. Claro, o sea, no me coincide. No te va a coincidir. Por eso siempre hago esta historia, este cuentito. Ah, listo, era con trampa, perdón. Está bien. Bueno, no es con trampa, claro, por eso hago este cuentito. ¿Podría repetir, profe, por favor? O sea, el impuesto, o sea, que el gobierno nacional no puede cobrar impuestos directos. La única manera que puede cobrar impuestos directos es que sea una situación especial, por un tiempo determinado, que esté en riesgo la seguridad, todo un tema de emergencia. Como podría ser en este caso, con el tema de la pandemia. Podría ser este caso. Este sería un ejemplo de caso. Este sería un ejemplo de caso. De ahora, tiempo determinado, es decir, en un año voy a cobrar. O un año, bueno. Pero impuesto a las ganancias. ¿Lo que pasó en Morón, profe? ¿Eh? ¿No fue lo que pasó en Morón, profe? Que habían cobrado una tasa de COVID, algo así parecido. Ahora, después vamos a ver lo que es tasa. Estamos viendo el impuesto, después vemos tasa. Ahora, el impuesto a las ganancias se viene cobrando desde el año 45. Desde 1945, que se implementa este impuesto a las rentas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué puede cobrar esto? ¿Por qué? Porque estamos en estado de emergencia económica desde el año 45. Claro. Es lo mismo que como estamos en situación de emergencia desde el año 2001 y es lo que cada vez que tenemos algún juicio con alguna empresa extranjera, lo que decimos es que estamos en emergencia económica. Y ya no nos creen los tribunales. Por eso, vamos a ver varias de estas cosas. Por eso le dije, doctor Rivarola, vamos a ver varias de estas cosas. Entonces, vieron que en noviembre hay una maratón de sesiones en el Congreso que están como locos. Se vuelven a revalidar esas cosas. Claro, porque lo que hacen es que en la emergencia económica la declaran por el año 2019. Entonces, antes del 31 de diciembre del 2019 hay que renovar la emergencia económica para el año 2020 para que no se les caiga el impuesto a las ganancias. Por eso es que hay un fallo del CIADI, donde sí. La verdad que no me acuerdo ahora, pero lo dijeron en varios fallos, donde Argentina dejó de pagar, obviamente vuelve a invocar la emergencia, y en uno de los fallos, y después tuvieron en varios fallos también, diciendo que no pueden, digamos que, a ver, una cosa era el 2001, 2002, 2003, 2004, obviamente, 2005, sí. Pero ya siendo 2017, por ejemplo, no podemos seguir diciendo que seguimos estando en el mismo estado de emergencia que en el 2001, de que en realidad ya no es un estado de emergencia, sino que es la situación real de la Argentina, y que no lo podemos seguir invocando. Por eso fue rechazado y por eso perdemos casi la mayoría de los juicios en el CIADI. Sí, señor. Usted está en la investigación. ¿Cómo es? En la investigación. No, la verdad que dejé de... ¿Usted está conmigo? No me acuerdo si está conmigo. No sigo la investigación, pero estoy ayudada con el tema. Listo, está. Pero bueno, justamente lo que estemos en la investigación del CIADI justamente es eso. Pero bueno. La verdad que pasamos vergüenza con todo eso.
Pero bueno, pero lo hacemos, o sea, por eso les quiero decir que, bueno, positivamente, por eso le hago el versito de todos los años, esto del impuesto a la ganancia, que lo venimos prorrogando desde el año 45, la emergencia económica, y vivimos prorrogando por un año más, como dice la Constitución, que tiene que ser por un tiempo determinado, y ante una situación de emergencia, lo prorrogan por un año. Entonces, en noviembre, se vuelven todos locos porque se le caen todos los impuestos. Entonces, vuelven a prorrogar de vuelta la situación. ¿Queda claro? O sea, Sí, pero en perdón, realidad... consulta, porque desconozco Sí. esto que hablaba la doctora Parodi. Esta demanda, ¿quién las promueve las demandas para el CIADI? El CIADI, en realidad, perdón, profesor, en realidad son, nosotros por eso tenemos el problema de las inversiones. ¿Por claro. qué? Porque, por ejemplo, viene una empresa francesa a querer hacer todo lo que es acueducto o algo por el estilo en alguna provincia, ¿sí? O viviendas. Y en determinado momento les cambiamos las condiciones. Lo que pasa es que nos olvidamos que cuando firmamos, en realidad firmamos de que ante algún conflicto lo vamos a tener que resolver en el CIADI. El CIADI que es una manito que sale del Banco Mundial. ¿Sí? Y es un centro de arbitraje. Y es claro, entonces uno va ahí y la mayoría de los árbitros, ¿sí? Y de los jueces, en realidad, si los queremos llamar así, la mayoría son accionistas de esas mismas empresas también. Pero más allá de eso, de que se los puede llegar a recusar por eso, pero tenemos muy pocas posibilidades, la Argentina siempre dice, estamos en un momento difícil, estamos en una emergencia económica. El tema es que al principio, obviamente en el 2001 se podía tener en cuenta, en el 2002, pero ya en el 2015 seguís diciendo lo mismo, 2017, 2018, 2019, bueno, 2020 también, ya el CIADI ya hace unos cuantos años se empieza a expedir de una manera diciendo, no, yo no te puedo seguir sosteniendo que vos me digas que durante 20 años tenés una emergencia económica, porque en realidad ya no es una emergencia, es el modo de vida que tiene Argentina, es como se sustenta Argentina. Lo que pasa es que, bueno, no cumplimos con ninguna de las cosas que hacemos, de las que firmamos y de las que nos comprometemos. Ahora, en el medio cambiamos las reglas, intentamos cambiar las reglas. Al intentar cambiar las reglas y meternos con monstruos, y otro problema que tenemos es que no tenemos buenos abogados que sepan litigar en el CIADI, porque tendríamos que tener a esta altura, con la cantidad de juicios que tenemos ante el CIADI por incumplimiento contractual, deberíamos tener formada una comisión que realmente se ocupe de todo eso, porque a veces los juicios que tenemos se pagan, obviamente los intereses son terribles, se termina pagando 3 o 4 veces más de lo que corresponde, más todo lo que eso implica de los gastos de, obviamente, de abogados y, bueno, de toda la comitiva que tiene que ir cada vez que hay un juicio. No sé si respondí tu pregunta. Sí. Igual iba a hacer una consulta más, porque amén de la responsabilidad internacional, ¿bien? Lo que yo me pregunto es cómo, viendo que el Estado Nacional solamente puede sancionar impuestos directos por una situación de emergencia, porque en su defecto los va a sancionar la provincia y por ende los va a recaudar la provincia al entrar dentro del erario de la provincia, yo no me explico todavía cómo la Cámara de Senadores le sigue aprobando. O sea, yo entiendo obviamente que Buenos Aires es la provincia tal vez más importante económicamente del país, pero la verdad que Córdoba no sé por qué le da el voto para que pueda cobrar la nación cuando tal vez... La coparticipación. Totalmente. Es un problema, sí, es un problema, bueno, exactamente. Bueno, lo del CIADI, lo único que voy a aclarar es que la mayoría de las empresas de servicios públicos y las privatizaciones se hacen y se hicieron, siempre se hacen, por un problema es que si no lo hacemos así no viene nadie a invertir, es así de sencillo. O sea, no somos un país que tenemos cierto poder negociador como para poder elegir cómo, quién, cuándo y cómo vengan a invertir. Si no es a través del CIADI, generalmente no vienen a invertir. Y el problema sí, tenemos 67 juicios con el CIADI perdidos por este tema de que nos comprometemos a llevarnos arbitraje al CIADI. ¿Ustedes vieron arbitraje? No, arbitraje internacional lo van a ver conmigo ahora en privado, aquellos que estén en privado. Cuando hablamos de arbitraje internacional, ¿qué es lo que pasa?
es lo mismo que firmamos no voy a sacar a Rivarola, la doctora Insaurralde. Firmamos un convenio, un contrato de un contrato internacional. Yo estoy en Paraguay, ella está en Argentina, y ponemos una cláusula que para resolver las cuestiones nos vamos a ir al CIADI. Yo no puedo, o sea, ante un incumplimiento, modifico las condiciones del contrato porque a mí se me ocurre, la doctora va a ir al CIADI y va a decir, venga, págueme, hago lo que tengo que hacer. O sea, ese es el mecanismo simplificado del CIADI para que lo entendamos. ¿Tá? Podemos hablar de casos fortuitos, fuerza mayor o esta cosa de la emergencia en un tiempo determinado, pero no constantemente que tenemos casos fortuitos o fuerza mayor. ¿Tá? Bueno, un poco es ese el tema del CIADI. Bueno, entonces, vamos, habíamos hablado de lo que puede hacer la provincia, lo que puede hacer la nación. ¿Tá? Y por ende, los impuestos directos e impuestos indirectos están reservados a los gobiernos nacionales y provinciales. Por ende, las municipalidades lo único que hacen es cobrar tasas. Es lo único, lo único que pueden, a través de ordenanzas, prestar servicios. Y por ese servicio que prestan, cobrar una tasa. ¿Está? ¿Queda claro? Bueno. Entonces, después, cuando veamos más adelante, vamos a ver la estructura impositiva de cada una de estas tres. O sea, qué impuestos cobra la nación, qué impuestos cobra la provincia, qué impuestos y qué tasas generalmente cobran las municipalidades. Hay una excepción en el tema de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perdonen por los que viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero es medio un engendro jurídico. Es un poco provincia y un poco municipalidad. Hay cosas, atribuciones que tiene de un gobierno provincial y hay atribuciones que tiene de una municipalidad. Por ejemplo, en cuanto al cobro de impuestos indirectos, impuestos directos, tiene la misma atribución que una provincia. Y también tiene la misma atribución de cobrar tasas como una municipalidad, porque la provincia es un engendro. Por eso siempre hablo gobierno nacional, gobierno provincial, gobierno municipal y la Ciudad de Buenos Aires. Por la Ciudad de Buenos Aires, cuando veamos ahora de las atribuciones y todo lo que tiene la Ciudad de Buenos Aires, vamos a ver que a pesar de que es parecido, tiene todo este engendro ahí cobrando, o sea, que cobra cosas, impuestos indirectos por un lado, que por otro lado cobra tasas por los servicios que prestan, porque no hay otra entidad, no está dividida en municipios, la ciudad autónoma, o sea, esta cosa que quisieron, perdón, es mi opinión, no quiere decir que le diga la doctrina, es mi opinión, esta historia de la ciudad autónoma que quisieron hacer, que no sabemos si es provincia, tenemos muchos problemas con esto, si es provincia, si es municipalidad, qué atribuciones, el jefe de gobierno, qué es un gobernador o es un intendente, o son las dos cosas o qué es, o sea, jurídicamente, ¿no? O sea, estamos hablando más allá de la política, ¿no? No tiene nada que ver la política ni la política, es jurídicamente, ¿cuál es la atribución de esta persona? Bueno. Vamos a ir viendo, yo siempre yo traigo todas estas cosas raras, pero es un poco para que vayamos analizando un poco cuando tengamos que defender a uno de nuestros contribuyentes o estemos dentro de la administración, sepamos qué es lo que puede hacer cada uno. Bueno, que se ríe. Va a haber varias cosas que se va a reír, doctor. Porque me imagino, ya si la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene estas atribuciones, no me quiero imaginar lo que debe ser entre Balcarce, 1 de Mayo, Defensa y el Río de la Plata. Ahí ya, bueno, digamos, se concentra. Vamos a ver después que, por ejemplo, después vamos a ver que las rutas nacionales son territorio federal. Es decir, que no puedo cobrar impuestos de la provincia dentro de donde está la ruta. Fíjense que la mayoría de los carteles están dentro de por atrás de los alambrados de la ruta. ¿Por qué? Porque ahí tributan en la municipalidad la tasa de publicidad y propaganda. Si lo ponen adentro de la provincia, adentro de la nación, van a tributar. O sea, ustedes como tributaristas hay que analizar toda esta historia, doctor, cuando usted asesora. Si lo pone de este lado del alambrado, va a pagar más impuestos. ¿Me entiendes? Es un alambrado que divide. De otro lado va a pagar más impuestos. No me había dado cuenta, pero es verdad, están del lado del campo, sí, digamos. No me había dado nunca cuenta. Claro, está del lado del campo y no del lado de aquellos que están del lado del alambrado, en la banquina, o no en la banquina, sino en ese paso que hay, en la zanja, todo eso que está. Bueno, tributa más impuestos y aparte necesita una autorización del Estado Nacional para poder publicitar en el Estado Federal. Cuestión que del otro lado del alambrado no lo necesita, porque es un... Bueno,
hay un montón de cosas que vamos a ir viendo. Lo mismo pasa con los ferrocarriles. Donde pasan los ferrocarriles y las estaciones de ferrocarril son Estado federal. Todo lo que está dentro de la estación de ferrocarril depende del gobierno central. La habilitación la hace el gobierno central, no la hace la municipalidad, donde está la estación. Por ende va a haber por ahí cosas que ocurren en la estación de, no sé, San Miguel, que están prohibidas en el partido de San Miguel. ¿Tá? O sea, puede pasar esto. ¿Tá? Todas estas cosas pasan. ¿Tá? O sea, para que vean, siempre fíjense que en las estaciones lo que está es la Policía Federal y no está la Policía de la provincia. O está Gendarmería. Nunca me imaginé que el panchero le estaba pagando los impuestos. Sí, el panchero le paga el panchero le paga y es así. Bueno, lo mismo pasa con los aeropuertos. Los aeropuertos son del Estado Nacional y no son donde están radicados. Todo lo que está en el aeropuerto se rige por leyes nacionales y no por leyes provinciales o donde están ubicados. Vamos a ver un montón de estas cosas. Y hay un montón de jurisprudencia que habla de esto. O sea, esto lo que a mí me gusta del derecho tributario, que tiene todas estas cosas raras dando vueltas que uno ni se imagina qué pasa. Por ejemplo, Campo de Mayo, ¿qué es? ¿San Miguel? No. Ustedes que están en la zona, ¿qué es San Miguel? ¿Qué es Torcuato? ¿Qué es Los Polvorines? ¿Qué es? Es un territorio nacional. Es un territorio federal. Es un territorio federal. Todo lo que usted haga ahí adentro tiene que ver la Policía Federal. Y le comento porque esto pasó, hubo algún intendente medio vivo de San Miguel que empezó a cobrar multas por exceso de velocidad dentro del Campo de Mayo. Sí. Por eso, hay cosas que uno tiene que ir. Esto es lo que le digo que lo que hace el derecho tributario. Defender al contribuyente ante cuando el Estado se sobrepasa de esas medidas o de ese poder, de esa potestad tributaria que tiene, usted lo puede defender. Eso es el abogado tributarista. O si está dentro de la administración, no haga estos líos, ¿no? Porque después, claro, después tiene digo así se realizan un montón de, que eso no salen, un montón de procesos de daños y perjuicios y de cobros al Estado que generan que el Estado deba abonar. Está bien, te abona los 2 o 3 años, pero te abona. O sea, genera perjuicios al Estado. Wow, nos derivamos para cualquier lado, pero bueno, no importa, todo bien, es todo derecho tributario esto. Bueno, ¿en dónde estábamos? En la poder tributaria, las tasas, habíamos hablado de Cava, qué pasaba con Cava, y bueno, que creo que acá la terminamos. Basta por hoy. ¿Les parece? Igual les voy a subir el... Sí, profe. Sí, profe, el doctor Fernández tiene... Sí, profe, pues. Terminamos acá, no doy más. ¿Escuchó el...? No se ofenda, profe, no se ofenda. No me enojo, usted sabe que yo todo bien. Es reírnos un poco porque si no, siempre en las clases tiene que reírse uno, porque si es todo muy formal sonamos. Así que bueno. Bueno, listo, por hoy creo que vimos bastante y bueno, vamos a seguir viendo un poco de teoría hasta que empecemos a hacer práctica, porque falta todavía el derecho constitucional, falta como la relación jurídica, hasta que entremos en procesal, que ahí sí vamos a empezar a ver qué se acuerdan ustedes de las prácticas, de los juicios ejecutivos, de las demandas y cómo hacemos todas esas cosas. Igual nos falta ahondar en tasas y entrar en contribuciones. Sí, pero tasas y contribuciones no es tanto, o sea, no es tan complicado como este tema de impuestos. Tasas es lo que cobra el Estado por brindarte un servicio público. Y bueno, después sí que lo hablamos, ¿no? Pero es no solo el servicio que te brinda o el potencial servicio que el Estado te puede brindar. Es otra cosa, porque te está cobrando, por eso sacaron el nombre de alumbrado, barrido y limpieza, porque ponen ahora servicios generales para que no puedas identificar y no puedas realizar demandas por el servicio que no te está prestando. Era complicado barrer la calle de tierra. Por ahí eso. Entonces, bueno, lo que hacen es estos servicios generales que no está identificado el servicio que te está prestando. Entonces, no va a iniciar ninguna demanda por un servicio que no te presta porque no está identificado.
Profesor, Sí. una duda, a ver, de un concepto que por ahí muchas veces no sé, me cuesta como entenderlo, esto de, hay como una diferencia entre lo que se dice que es presión fiscal Sí, y el esfuerzo fiscal, sí, ¿no? son dos cosas diferentes, sí. No me queda bien claro Bueno, por qué. esto. El esfuerzo fiscal es esto que hablaba recién de la equidad. Es decir, digamos, en términos relativos de lo que vos, de tu ingreso, qué esfuerzo haces para contribuir al Estado. Es decir, vos ganás 100 pesos, si el 100% lo consumís, sos el que más esfuerzo fiscal vas a hacer para contribuir a financiar el Estado. ¿Tá? Y la presión tributaria tiene que ver con otra cosa. La presión tributaria tiene que ver con la cantidad de impuestos que vos pagás en función del ingreso que recibís. Y no hagas la cuenta porque te va a agarrar un dolor de cabeza y vas a decir, no trabajo más. Porque prácticamente de los 12 meses, entre 6 y 7 meses son para contribuir al Estado. O sea, es impuesto. ¿Está? Entonces te da ganas de no es en el único país, quédate tranquilo, o sea, no es un tema de política que estamos hablando, sino que lo que pasa que generalmente que la presión sería la cantidad la cantidad de dinero que vos, la cantidad de dinero que vos, o sea, porque la presión tributaria puede ser general o puede ser particular. O sea, vos podés decir, bueno, gano 100 pesos, tengo que pagar tanto de rentas, tanto de automotor, el 21% de lo que compro, de los cigarrillos, qué sé yo, salen, no sé cuánto sale porque no fumo. Supongo que será 50 pesos. Los 50 pesos, 40 pago de impuestos, de esto pago de impuestos. 150 pesos. No, la verdad no tengo idea de lo que sale. 150. 150, claro que sale. No tenía ni idea. Bueno, de los 150 ponele ¿El de 10? que... No, el de 20 vos. El sueldo. Y bueno, ¿Usted vivo en qué país? ay, Dios mío, se nota que no fumo, ¿no? 50 pesos. 50 pesos, qué lindo sería. Bueno, de los 150, ponele, o sea, porque si tienen 400, que de los 150 pagás 130, pagás de impuestos y el resto es el precio del producto. Y bueno, todo eso que pagás, en función de lo que te ingresa, vas a sacar un porcentaje que eso va a ser lo que vos, esa es la presión tributaria. Y otro es, de lo que vos ganás, el esfuerzo que te cuesta a vos, cómo contribuís al impuesto. Es decir, si vos ganás 100, de esos 100, si todo lo consumís, el 100% de tus ingresos es esfuerzo para contribuir al Estado. ¿Queda claro, más o menos? Sí. Sí. Claro. Sí, doctor. Es como que el esfuerzo es el, digamos, es el índice más indicativo de la... Claro, por eso hablamos de que es regresivo, por eso hablamos siempre que es regresivo, porque o sea, el que más gana, el que menos gana, es el que hace más esfuerzo para contribuir al gasto. Porque realmente el que más gana es el que más consume. Siempre hacemos esta cuenta porque es la más fácil de hacer. El que más, la mayoría de todo lo que ingresa no tiene capacidad de ahorro y de inversión. Es decir, el que menos gana lo consume todo porque no puede ahorrar. Bueno, ahora no podemos ahorrar ninguno, ¿no? Pero bueno, al contrario, tenemos que sacar de lo que tenemos ahorrado. Aquello que pudimos ahorrar algo. Entonces, eso es el esfuerzo, ¿no? Y la presión tributaria es lo que vos, en términos numéricos, en términos de dinero, te cobran de impuestos en función de del ingreso que tenés o de la renta que percibís. ¿Está? Pero también, es un montón, es alrededor del 50, 60%, y cuanto menos ganás, más impuestos pagás. Después vamos a ver por el tema del monotributo. El monotributo es el impuesto más regresivo que existe, a pesar de que sea poquito, porque es alrededor del 70% del ingreso que cobra. Ya vamos a ver, ya lo vamos a mirar. O sea, quiero que no se confunda por un tema de política, estoy hablando de números, o sea, todo está ahí. Pero lo que ocurre es que si esa presión tributaria, que es una presión tributaria que no es desmedida en ciertos países, la función del Estado es que a vos te cobra impuestos para brindarte el servicio. Si esos impuestos que está cobrando es para darte una educación, que uno tenga que ir a una educación privada y volver a pagar por la educación, o tengas que tener
seguridad, el servicio de seguridad como corresponde, y no tengas que por ahí pagar un servicio de seguridad, depende del lugar donde vivas, o te brinde salud y no tengas que pagar una obra social para que te brinde salud, está todo ok. Ahora, si todo eso falta, es como que algo no hay. ¿Tá? Sí, doctor Rivarola. Lo veo mucho usando la palabra servicio. Sí, el Estado te brinda servicios, el Estado te recauda. O sea, por eso. Pero entonces digamos, son impuestos, no, claro, no tasas, digamos. Claro, no tasas. Bueno, servicios, lo que pasa es que estos servicios generales del Estado, que sería seguridad, educación, justicia, todo eso, bueno, no te cobran tasas para venderte ese tipo de servicios. Por eso, a eso es lo que yo le quería mostrar, uniéndola con la clase que tuvimos el semestre pasado de financiero, en definitiva, con todos estos impuestos, el Estado hace la recaudación anual, en base a la cual hace el presupuesto nacional que se manda al Congreso para aprobar, y de ahí se hacen las partidas para cada uno de los ministerios para poder determinar en dónde se va a gastar la recaudación anual. Exactamente, y eso tiene que ver, que no tiene nada que ver con los servicios de la municipalidad. ¿Está? ¿Ya claro? O sea, son estos servicios generales. Y el problema que tenemos, o sea, un poco no sé si lo llevamos a analizar, en la República Argentina, que la mayoría del gasto no es para brindarnos servicios a los contribuyentes que hagamos impuestos, sino, no quiero decir ni que esté bien ni que está mal, es una cuestión de beneficios a las clases vulnerables, que debe darse. Lo que pasa es que el 90% suicidio, está claro, pero no solamente a las personas, No, empresas, a todos. Pero bueno, lo que ocurre es que, bueno, esto es un poco de política económica, ¿no? Política fiscal. Lo que ocurre es que esto no podía tener, con un poco lo que hablaba la doctora Parodi, esa cuestión de beneficiar a los vulnerables y dar planes y dar subsidios, no solamente a las personas, sino a empresas, no puede eternalizarse en el tiempo, sino que debe ser por un periodo determinado y tomar algún tipo de política para que esto no ocurra. Y entonces poder el Estado no solamente dedicarte a redistribuir la riqueza, sino a brindarte los servicios que debe brindar. Perdón, o sea, no quiero hacer, o sea, siempre aclaro que esto no es una cuestión de política, sino una cuestión de fundamentos de qué es lo que vamos a hacer. ¿Tá? Podemos estar más conformes, menos conformes con los distintos tipos de política, una más intervencionista, otra menos intervencionista, que el Estado haga todo o que el Estado no haga nada. Pero en realidad el Estado, o sea, como nacimiento del Estado, de un Estado nace, creo que ustedes lo vienen en filosofía, se reúne un grupo de personas con un contrato que sería la Constitución por un tema de seguridad y para brindarnos ciertos servicios que individualmente no lo tenemos, que sería educación, los servicios generales. Y también para beneficio de los más vulnerables, pero tampoco podemos, me parece a mí, ¿no? Estamos hablando desde el punto de vista de derecho administrativo, derecho financiero, derecho tributario. Quedaron callados todos, no sé, hablo mucho. A mí, con respecto a la presión fiscal, a ver si, profesor, puede ser, porque a veces como que se compara países y decimos, bueno, hay países con mayor presión fiscal que Argentina. Obviamente, pero brindan servicios, por ejemplo, en Suecia, si querés, porque siempre dice que tenemos la presión tributaria de Suecia, pero Suecia... Eso puede ser que a pesar de que haya mayor presión fiscal, el esfuerzo que hace el contribuyente no es tan alto. No, porque esos países tienen basado su principio recaudatorio en impuesto a la renta. Entonces todos pagan un porcentaje de lo que ganan. No, yo escuché en Australia eso. En la mayoría de los países desarrollados pasa eso. Si hablamos de Suecia, Suecia tiene una presión fiscal y un esfuerzo fiscal parecido al nuestro. Lo que pasa es que está basado en el impuesto a la renta, que es el impuesto más equitativo y progresivo que existe, porque cada uno va a pagar, uno gana 100 pesos y sabe que va a pagar, un ejemplo, el 1% de lo que gana. Todos pagamos el 1% de lo que gana. Nadie paga más ni paga menos. El esfuerzo es el mismo para todos. Y tiene una muy fuerte, o sea, estamos hablando de un 40% de presión fiscal o mucho más. Pero ¿qué pasa? No hay escuelas privadas, no hay salud privada. Entonces, tanto el rey como el legislador, como el que tiene menos dinero, van todos a parar al mismo hospital. ¿Tá? Y el servicio es el mismo para cualquiera. Entonces, o sea, vos tributás, pero te recibís este tipo de servicio de una manera. Igual que las escuelas, tanto en Suecia hay rey, por eso hablo de rey.
el hijo del rey, digamos, el legislador, el primer ministro, como el del vecino del barrio, van todos a las mismas escuelas. Que ir a la escuela militar, van todos, o sea, no importa la estirpe, sino van todos todos al mismo lugar. ¿Está? ¿Queda claro la diferencia entre uno y otro? O sea, el tema es que en algunos países pagamos la misma presión tributaria, pero encima tenemos que pagar algo igual por servicio. Estamos pagando una obra social, que no, será un 3, un 10 o un 15%, o una prepaga, cuando en realidad estamos aportando impuestos para que el Estado nos brinde salud. Pero ahí va por una problemática en el presupuesto nacional y cómo se organiza y cómo se confecciona todos los años. Bueno, por eso, o sea, está todo bien, o sea, por eso hablo, tenemos un problema ahí dando vueltas. Pero bueno, estas son las discusiones del derecho tributario y del derecho financiero. Esta historia es, ¿qué hacemos con todos estos beneficios, subsidios que hacemos? Tampoco lo podemos sacar porque la gente se va a morir de hambre. Tampoco es la historia. El tema es que tenemos que, por otro lado, generar ciertas políticas públicas, y me parezco un político, ciertas políticas públicas que hagan que cada vez se reduzcan más estos planes y estas cosas para que la gente trabaje y reciba su dinero, ya sea que el Estado haga actividades económicas o no las haga, no importa cómo es la función del Estado, sea socialista, sea comunista, sea liberal o lo que sea, que genere trabajo para que la persona reciba su dinero luego del trabajo que percibe y no a través de un subsidio, o sea, no a través de un subsidio, en forma constante, en forma eterna, lo que yo digo, ¿eh? No es que por un problema conjuntural. Ahora, pandemia, sí, tenemos que solventar a todo el mundo, porque la gente no se va a morir de hambre y se va a enfermar. Perdón, me fui de tema. Pero bueno, un poco es eso, o sea, lo que hablábamos en financiero es eso. Wow, hablé un montón. Bueno. ¿Alguna otra duda? Mire usted la preguntita que me hizo, terminamos hablando como media hora. Bueno, doctores, creo que por hoy me hicieron hablar un montón, tengo la boca seca. Bueno, nos vemos el viernes que viene. Nos vamos la idea es que tengamos clases todos los viernes, nos conectemos. Sí, igual yo les aviso por las dudas. Pero la idea es esa, que tengamos clases presenciales toda la cursada, porque me parece que es mucho más práctico y mejor. Que después yo les suba algún que otro material ahí para que entiendan, refrescar un poco, pero me parece que es más, o sea, entendemos más. Perfecto. Ahora que se puede, porque el cuatrimestre pasado había que pedir permiso hasta que te daban el habla y todo eso. Sí. Bueno. Nos vemos el viernes que viene. Chao, Bueno, profe. chao. Dale, gracias. Buenas noches. Cuídense. Luego.